Yo, profe, a mí me gustaría grabar también. Bueno. Permitir grabar. Fíjate ahí, Verónica. Pero mira que Agus las graba y las sube a YouTube en un canal de ella. Las puede ver ahí por eso. No sé si para que no te ocupe espacio en la compu. ¿Qué? Ah, bueno, Que la subo a YouTube yo a las clases. Y para que no ocupe espacio. Así que ahora paso el link por si alguien quiere, si no lo tiene. dale, dale. Sí, por mí mejor, gracias. Ponelo en el chat al link, porque ahí veo a alguien que también lo pide y qué sé yo. Bueno, preguntas, cosas. Nada para preguntar. ¿Cómo van con la práctica? Bien, profe, bastante al día. No hice la de esta semana, pero... Bueno, nosotros terminamos diferenciabilidad. Ah, ya es bastante claro, lo que pueden hacer. Bueno, claro, ahora estamos, ¿no sería regla de la cadena ahora? sí, hoy va a ser regla de la cadena. Las Profe, diapositivas- sí. hoy, la semana que viene no tenemos entonces clase porque recién me enteré que había mesa. Espera, ¿la semana que viene es 27? Sí, no, la Sí. semana que viene no tenemos clase. Claro. Nos vemos recién el 4 de mayo. Ok, perfecto, eso lo quería saber. Sí. Bueno, somos 27. Bueno, yo empiezo a compartir. ¿El link de la chica que está grabando? Que eso es lo Creo que los van a subir a un YouTube y lo van a poner acá en el chat al link para poder acceder. Porque como yo no soy Es de algo esta así. comisión, no me entero. Como yo estoy, digamos, de colada, no me entero. Agustina, ¿vos vas a subir eso a un Classroom, Ahí está el... Sí, no sé profe, qué- ahí dejé el link. Sí. Ahí Lo está. estaba subiendo al Drive y el Drive, el link está en el Classroom, pero me ocupa espacio, entonces me resultó mejor esto. Perfecto. Por mí está bien. Es para que el resto de los compañeros... No sé cuántos después ven el video. Yo no lo miraría, pero No, bueno. sí se ve. Sí, yo lo vi. Sí, Compartir esto. porque uno lo ve a su ritmo, más despacio. Sí. Bueno, perfecto. Listo. Bueno, ahora están viendo mi pantalla. Yo lo que quiero hacer es... espera, esto, ¿cómo molesta esto? Ver, modo de lectura. Ahí está. Bueno, muy bien. ¿Estamos? Reglas de la cadena, ¿empezamos? Empezamos. Somos 27, estamos más o menos. Bueno. ¿Alguna cuestión primero de análisis 1? Entonces, en análisis 1 la composición se podía establecer solo entre funciones reales de variable real porque eran las únicas que ustedes conocían. ¿Está bien? Funciones que tomaban numerito y devolvían numerito. Y entonces, bajo determinadas hipótesis, ustedes componían, por ejemplo, una función f con una función g. Y a ese resultado lo llamaban función h. ¿Sí? De hecho, Claro, deben unas haber hecho... compuestas. ¿Cómo? H es la función compuesta, sí señor. H es la función compuesta de f con g. Perfecto. En análisis 2, como tenemos muchos tipos de funciones distintos o muchas cosas a las que les decimos funciones, la composición va a ser más variada. Y entonces va a haber distintas posibilidades para componer. Y nosotros nos va a interesar ver cómo se extiende la idea de regla de la cadena, que ustedes vieron en análisis 1, cómo la extendemos en análisis 2. Entonces, la primera forma de componer que vamos a ver es, tengo una función f, que es un campo escalar, ¿está bien? Una función de 2, 3, 800 variables, no me importa, y tengo una función vectorial r, que toma un numerito real, que se llama t,
y devuelve un par, una terna, no sé, un vector de 75 componentes. ¿Está bien? Fíjense que de esta composición, h es una función de una sola variable, h es una función de análisis 1, y f es una función de análisis 2, es decir, un campo escalar, y r es una función vectorial de esas que vieron en práctica, ¿no? Ahora, de esta igualdad, yo no me doy cuenta, no tengo información para saber cuántas componentes tiene R, es decir, dónde va a parar el vector, si va a tener 2, 3, 5 componentes, y cuántas variables tiene F. ¿Lo ven? Porque si R tiene 2 componentes, o sea, si devuelve un vector en el plano, vamos a decir, F sería una función de 2 variables. Si R devuelve un vector en el espacio, F será una función de 3 variables. Si R devuelve un vector de 28 componentes, F tendrá 28 variables independientes. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Sí. Ok. Sí, profe. Por ejemplo, F es cuadrado de X más cuadrado de Y. R es una función que toma un numerito, devuelve un vectorcito. En particular, la gráfica de R, ¿qué es? ¿Qué es la gráfica de R? Parece una recta. Parece una recta. La primera componente es t y la segunda componente es 2t más 1. Es una recta con vector dirección, ¿cuánto? ¿Cuál es el vector dirección de eso? Si x vale 1, t, 2, 1, 2. 1, 2, ¿no? El vector lo formo con los coeficientes que acompañan a t, ¿no? Los coeficientes de t. Claro, sí. ¿El punto de paso quién es? 1. 1, 0, 1. 0, 1, 0, 1. 0, 1. Muy bien. Y hago la composición de f con r. Y eso va a dar una función de una sola variable h. Entonces, donde tenía x voy a meter una t, donde tenía y voy a poner 2t más 1. ¿Está bien? Esta cosita resuelvo no sé qué y me da esto que está acá. ¿Bien hasta ahí? Ahora, muy bien. ¿Qué representa esa h? 1 más 4t más 5t cuadrado. ¿Qué está representando? Una parábola. Sí, la gráfica de h va a ser una cuadrática. Perfecto. La composición de las dos funciones. Es la composición de las dos funciones. ¿Y entonces qué está representando? No sé, una nueva función. Una nueva función. A ver, mientras ustedes piensan, yo quiero mostrar otra cosa. Ay, ¿cómo me molesta esto? Voy a poner por acá. Entonces yo voy a escribir acá C3. Ah, ustedes no están viendo esto. Espera. No. C3. Espera, dejo de compartir esto. Y les comparto pantalla directamente. Ahora están viendo mi pantalla, no sé qué historia, ¿no? Bueno, yo tenía x cuadrado más y cuadrado. Ese era f, ¿no? Miren acá. Ese era f. Esto vamos a ver. Ese era f. X cuadrado más y cuadrado. Voy a representar r de t. T y 2t más 1. Entonces vengo acá. Voy a agregar esto, t, 2 por t más 1, y hacer aritmético 0, ¿no? Okay. Ahí está. Entonces tengo la recta que ustedes me dijeron. ¿Está bien? Fíjense que esta recta está dibujada sobre el dominio de f. ¿Cuál es el dominio de f? ¿Cuál es el dominio de f? R2. R2. Fíjense que la recta, acá tengo que ver, ¿no? Fíjense que la recta está dibujada sobre el dominio de f. Y ahora, por otra parte, voy a dibujar esta curva. T, 2 por t más 1, ¿y cuánto era h? 1 más 4t más 5t cuadrado. 1 más 4 por t más 5 por t cuadrado.
Vamos a dejarlo en menos 5, 5. Fíjense dónde quedó... Ay, esperen que de paso voy a cerrar esto. Ahí está. Fíjense dónde quedó dibujada la parábola esa. ¿Dónde quedó dibujada? Sería en ahí no me sale la superficie. Quedó dibujada sobre la superficie. La superficie es la gráfica de F, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué está representando esa composición? Porque esa cuadrática no la dibujé en cualquier parte. No entiendo bien la pregunta, profe. Claro. Yo Parece tengo ser esta que- función, que es x cuadrado más y cuadrado. Tengo por otro lado esta recta. Se me ocurre componer estas dos cosas. Me da esto. ¿Y esto cómo se come? ¿Qué significa esto? ¿Qué Profe, quiere puede decir ser eso? que sea la Ahora, proyección antes la de recta. contestar, fíjense esto. Sería Cuando como yo la vengo a traza graficar, en la dirección de la recta. no es una traza, pero a ver, cuando yo vengo a graficar tengo, la recta está dibujada sobre el dominio de F. Resulta que la curva esta que me quedó está dibujada sobre la superficie de F. ¿Por qué? ¿Qué está representando esa composición? ¿Qué está representando esa composición? El corte entre el plano que contiene a la recta y la superficie. No sé. Claro, es Algo decir, así. esta recta no es otra cosa que la proyección de esta curva sobre el plano XY. Ah, O, si lo quieren ver más fiero, esta recta proyectada sobre esta superficie termina quedando esta curva. En definitiva, la composición lo que está haciendo es darme las imágenes que tiene F solamente a través de esta recta. Y las imágenes que tiene F o el comportamiento que tiene F sobre esta recta es que esta parábola que aparece acá. ¿Me siguen lo que digo? Eso hace la composición en este caso. Entonces, ¿Le da el conjunto de imagen? es el conjunto imagen si yo restringo el dominio a que sea esta recta. Si esta F tiene por dominio esta recta, entonces el conjunto imagen está formado por todos los puntos que tienen esta característica. ¿Me siguen? Disculpe, no, profe, no entendí eso lo último que dijo. Claro, el dominio de F es R2. Si yo dibujo R2, sobre R2 me queda un paraboloide. ¿Está bien? Sí. Ahora, si yo restringo el dominio y ya no lo dibujo sobre R2, sino que solamente dibujo las imágenes mientras estén sobre esta recta, el resultado de lo que voy a dibujar es esta parábola arriba de la recta. Esto es como mostrar cómo varía el campo F solamente si yo me muevo a través de la recta. Por eso, acá, por eso se ve que esta curva, no sé si se ve bien, si a lo mejor, bueno, ustedes lo pueden hacer, pero esta curva, si yo la aplasto, tiene que quedar, no lo puedo hacer bien, pero si yo la aplasto, tiene que quedar sobre la recta, porque lo que yo estoy mostrando es justamente eso, cómo son las imágenes de la función cuando la evalúo solamente sobre la recta que está acá abajo. No sé si se Ok. Sí, ahí sí entendí. Es como que corta. Es como si yo tuviese un plano proyectante que tuviese la dirección de esta recta, ¿no es cierto? O sea, cae así perpendicular. La línea de corte sería esa parábola. Claro, sí. Ok. Bueno, esto es una posible composición, ¿no? Muy bien. Otra posible composición. Una función vectorial R, pero ahora toma dos variables, y cada una de esas dos variables es una función de dos variables. Ese resultado me va a dar una función de dos variables que vamos a llamar campo vectorial, ¿está bien? Que depende de dos variables. Por ejemplo, F1 es x cuadrado más y cuadrado. F2 es x por e a la y. R de t, bueno, la misma que antes, ¿no?
Perfecto. Ahora fíjense lo que está pasando. Cuando yo hago la composición, donde estaba la primera, que tenía una T, meto la primera, F1. Donde estaba la segunda, que tenía 2T más 1, va a ser 2 por F2 más 1. Entonces esto que quedó, toma un par, el XY, y devuelve un vector de 2 componentes. A esto lo vamos a llamar campo vectorial. Acá estoy componiendo una función vectorial con 2 campos escalares. El resultado me da un campo vectorial. Toma par, devuelve par, en este caso. ¿Lo ven esa composición? Sí, sí. Bien. Hay más casos que ya vamos a ver, ya los vamos a ver. Recordatorio de análisis 1, sea en F y G, 2 funciones, bueno, el dominio de una contiene al conjunto imagen de la otra. Además, en un punto en particular del dominio de una es derivable la de adentro y en la imagen de esa es derivable la de afuera. Entonces, en la composición vale esta regla que llamábamos regla de la cadena, ¿no? La derivada de la composición va a ser la derivada de la de afuera evaluada en la de adentro por la derivada de la de adentro. Eso lo deben haber repetido hasta el hartazgo, lo saben hacer, todo perfecto, ¿no? Sí. Ok. Otro recordatorio de análisis 1 que necesito, teorema del valor medio. Sea f una función continua en un intervalo cerrado y derivable en el abierto, entonces hay un punto por lo menos en el intervalo abierto en donde el incremento de la función es amplitud del intervalo por la derivada en un punto interior. Lo deben haber escrito así, o a lo mejor escribieron el b menos a dividiendo acá. Y entonces decían la pendiente de la recta secante coincide con la pendiente de la recta tangente en algún punto interior. ¿Así lo deben haber dicho? ¿Suena eso? Sí, la notación, Sí. Ok. Lo escribo de esta manera porque es más cómodo para nosotros, nada más. A veces lo vamos a ver así, ahora lo vamos a ver en análisis 2, a veces lo vamos a ver escrito así, y otras veces lo vamos a ver escrito de esta manera. ¿Qué manera es esta de acá abajo? Es una manera un poco más sofisticada, pero estamos diciendo lo mismo. Fíjense que ahora el intervalo va de A a A más H. A B lo llamé A más H. Entonces fíjense que en vez de B escribí A más H. Y en vez de B menos A, que es la amplitud del intervalo, yo estoy escribiendo A más H menos A, H. ¿Está bien? ¿Me siguen que B ahora pasó a ser A más H y que B menos A pasó a ser H? Sí, perfecto. Sí, Ok. profe. Ahora, yo quiero decir este punto C. Y este punto C es un punto interior al intervalo AB. O sea, es algo que está entre A y B. Acá, el punto C será alguien que está entre A y A más H. ¿Hasta ahí está bien? Entonces, se me ocurre pensar lo siguiente. Pensar en A más tita H, donde tita sea un número que varíe en el intervalo 0, 1. A ver, si tita valiese 0, no puede ser, pero si tita valiese 0, yo tendría el punto A. Si tita vale 1, yo tengo el punto A más H. Es decir, para los extremos, es decir, para 0 y para 1 tengo A y A más H. Para cualquier punto interior voy a tener cualquier punto intermedio de acá adentro. Entonces, una manera sofisticada de decir el punto C es escribirlo así. Empiezo de acá y le sumo 0, amplitud del intervalo. 0, veces la amplitud del intervalo, sería algo así. ¿Me siguen lo que digo? El tita entre 0 y 1, ¿usted nomás lo decidió? ¿O Yo lo decidí, porque si el tita no está entre 0 y 1, no es cierto que este número esté entre A y A más H, o no siempre es cierto eso. El tita no puede valer más que 1. bueno, Porque si no, yo este número, yo lo que quiero es decir que este número está entre este y este. Entonces lo que yo digo es A más la distancia que hay entre A y este número multiplicado por 0, Entonces, como yo estoy multiplicando por 0, la distancia que le agrego a A
es menor que la distancia máxima. Entonces siempre caigo entre medio. Esa es la idea. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Sí, profe. Profe. Ok. Ok. Una tercera cosa que necesito antes de empezar a hacer regla de la cadena en varias variables y es la siguiente. ¿Le puedo hacer una pregunta de Sí. la hoja anterior, de Sí, la decime. página anterior? Donde dice sea continua en el intervalo cerrado AB. ¿Ese por qué tiene que ser cerrado? ¿O tiene que ser cerrado o Sí. siempre? Sí tiene ¿Sí? que ser cerrado en el intervalo AB y sí tiene que ser derivable en el abierto AB. Sí, ¿y Hay por ejemplos qué? en donde no hay continuidad en el cerrado y entonces el teorema del valor medio no pasa. Ah, Eso lo Bien. deben haber visto en análisis 1, si no después lo charlamos. Hay varios ejemplos en donde se muestra una función que no es continua en el cerrado, es continua en el abierto y no vale el teorema del valor medio. ujú. Gracias. Bueno, vuelvo acá. Sea F un campo escalar, en este caso lo definí con un dominio sobre R2, que tiene derivadas parciales de primer orden en el conjunto S. Llamamos gradiente de F, y lo vamos a simbolizar así, con un triángulo para abajo, que se va a llamar nabla, ese triángulo, ¿está bien? Gradiente de F al vector, este vector. Es un vector que en este caso, como F es una función que tiene por dominio un subconjunto de R2, va a tener dos componentes. En la primera componente, la derivada parcial respecto de la primera variable. En la segunda componente, la derivada parcial respecto de la segunda variable. Y así sucesivamente. Si F hubiese sido una función definida sobre un subconjunto de R3, acá yo hubiese tenido tres componentes. Derivada parcial respecto de la primera variable, respecto de la segunda variable, respecto de la tercera variable, etc. ¿Bien? Ya vamos a charlar sobre gradiente durante todo el año. Vamos a ver que esta definición es una definición muy ficticia, que el gradiente tiene un montón de propiedades y no sé cuánto, pero por ahora, escrito así, está perfecto. ¿Pregunta de lo que es un gradiente? Entonces acá hay un ejemplo. Si el campo escalar es fulanito, entonces el gradiente de fulanito será, agarro esto y lo derivo parcialmente respecto de x, queda esto, ¿está bien? Bajo el 3. Acá queda una i por e a la exponencial, esta se pierde, y acá tengo la derivada parcial respecto de i. ¿No? Derivada parcial respecto de x, derivada parcial respecto de i. ¿Se entiende cómo se arma un gradiente? Sí. ¿Y qué indica el gradiente? ¿Qué? ¿Qué indica el gradiente para que se utiliza? Por ahora para nosotros es una forma abreviada de juntar derivadas parciales. Va a ser un montón de cosas el gradiente, pero por ahora solamente me importa como notación. Profesor, una pregunta. Sí. ¿Sería un vector y las componentes son las derivadas parciales? Sí. Ah, listo. Gracias. Es una función vectorial, de hecho va a ser un campo vectorial, y las componentes son las derivadas parciales de f, sí. O sea, sería el gradiente como tal, sería el conjunto de las derivadas parciales en distintos puntos. O sea. No, el gradiente es un vector, no un conjunto. Ah, ok, perfecto. Es un vector. La primera componente del vector es la derivada parcial respecto de la primera variable. La segunda componente del vector es la derivada parcial respecto de la segunda variable y así sucesivamente. Es una forma de agrupar, si quieren decir, las derivadas parciales de manera ordenada. Dicho así parece muy artificial y vos me decís, pero Pablo, tanta historia, tenemos que llamar a un gradiente para poder escribir las derivadas. El gradiente sirve para 300 cosas, es una cosa muy importante. Por ahora yo lo defino como una cosa para condensar información. Vamos a ver que esta manera de condensar información es muy importante. Pero no lo vamos a ver hoy, no lo vamos a ver la semana que viene, lo vamos a ver dentro de un par de clases. Por ahora solamente sabemos que el gradiente, así como inocentemente, ay mira, se me ocurrió la idea de meterle en la primera componente la derivada parcial respecto de la primera variable, en la segunda respecto de la segunda variable y así. ¿Está bien? Y a esto le puse el título de gradiente. Por ahora, así de inocente es nuestro acercamiento, digamos. ¿Sí? Ok.
Ok. Bueno, finalmente, después de que hicimos todo el recordatorio de análisis 1, les conté lo que era un gradiente, viene una advertencia. Y después de la advertencia viene la regla de la cadena para análisis 2. La advertencia respecto del Stewart y otros libros tipo Stewart, Larson, Thomas, no sé, cualquiera de esos libros, es la siguiente. Cuando ustedes en análisis 1 componían, acá, cuando ustedes en análisis 1 componían, tenían una función f, una función g, componían las dos, y el resultado de esa composición lo llamaban, no sé, h, w, Pedrito, lo que vos quieras, ¿no? Bueno, qué bien. A nadie se le ocurría componer f con g y al resultado llamarlo f, porque f ya era otra, ¿no? Bueno. Parece que a esta persona y a muchos, porque hay un teoremita que no nos importa, usa z para referirse a una función como resultado de la composición y a la función antes de componer. Y la llama con la misma letra, z. Entonces z a veces tiene por variable x o tiene por variable y la deriva parcialmente, y a veces z es una función ordinaria de análisis 1 y la deriva respecto de t. Y esta confusión en la notación es algo que nosotros no vamos a hacer, no vamos a permitir, vamos a escribir como corresponde. Escribir como corresponde es tan sencillo como al resultado de la composición ponerle otro nombre con otra letra que no sea la misma que yo voy a usar como función principal en la composición. ¿Sí? Acá fíjense, z parece que depende de x, que depende de y. Y ahora depende de s y depende de t. ¿Sí? U depende de x1, de x2, de xn. Y a la vez depende de t sub i. No puede ser la misma u. Porque incluso tiene dominios distintos, son distintas funciones. El Stewart y otros libros similares hacen una notación bastante confusa. Y nosotros no vamos a permitir esa notación bastante confusa, sino que lo vamos a tratar de dejar claro. ¿Cómo lo dejamos claro? Llamando al resultado de la composición con otra letra. ¿Sí? ¿Me siguen la advertencia? Me parece que acá es donde se ve más claro. Donde acá lo estoy derivando parcialmente, lo que me está indicando que z es una función de varias variables, y acá la derivo ordinariamente, lo que me indica que la misma z es una función de una sola variable. Eso es porque no es la misma z, justamente. ¿Estamos? Bueno, ahora sí. Regla de la cadena, caso particular. Sea R una función vectorial diferenciable en T sub 0, un punto interior. Sea F un campo escalar de dos variables independientes que tiene derivadas parciales continuas, ¿sí? Las tiene en la imagen por T sub 0 de R, o sea, en R en T sub 0. Y voy a armar una función h que sea la composición de f con r. ¿Está bien? Entonces h va a tener derivada, y además la derivada de h sale de hacer este producto. Quiero que vean este producto. Primero, ¿qué tipo de producto es este por que está puesto acá? Ese cosito, ¿qué es? Claro. Miren la fórmula. ¿Qué tipo de producto es? ¿Qué cosas, qué son los factores? Producto escalar, no sé. Ah, no sé. ¿Qué cosas son los factores? Vectores. Vectores. Ah, es un producto Entonces eso vectorial. dice, ambos porque son está ahí, ¿qué producto producto vectorial. es? Vectorial, ¿no sería? Vectorial. Vectorial, No. me va a dar un vector. No. Ah, no, claro, porque no sería la... No, un producto escalar sería. O es un producto escalar. Es un Claro. producto escalar. Va a ser el producto escalar entre el gradiente de f y el vector derivada de r. Entonces vos decís, pero esto así, debería hacerme acordar
Ahí. No me dejas. A, ¿dónde está? ¿Dónde lo puse? Acá. Debería hacerme acordar a esto. Fíjense que acá la regla de la cadena es, para análisis 1, la regla de la cadena es, la derivada, ahí hay alguien que tiene el micrófono abierto. La derivada de la de afuera. Sí, Noelia. Bueno, pero por eso yo lo desconecté a eso. Noelia, Noelia. Ya la desconecté. No, no la desconecté, ¿cómo se dice? La silencié. Bueno, la derivada de h, fíjense que resulta del producto de la derivada de la de afuera, ¿no? Por la derivada de la de adentro. Y acá lo que estoy haciendo es similar. Nada más que este por pasa a ser un producto escalar, la derivada de la de adentro es la derivada de una función vectorial, y la derivada de la de afuera la tengo que pensar como el gradiente, digamos. Que era un rejunte de derivadas parciales, ¿no? Era un vector que tenía por sus componentes, que tenía por componentes derivadas parciales de f, ¿no? Entonces, esto es lo que yo trato de que ustedes vean, la similitud entre esta expresión, que es la regla de la cadena para esta composición particular, cómo es que la puedo relacionar con la composición en análisis 1. La derivada de la de afuera por la derivada de la de adentro. Ahora ese por, ¿qué es? Un producto escalar. ¿Por qué? Porque los dos factores que aparecen acá son, ¿qué? Vectores. Y porque la derivada será lo que será, pero tiene que dar un número. ¿No? Claro. Cambia que son vectores. Cambia que son vectores, sí. ¿Sí? Vamos a hacer ejemplos de esto antes de ver la prueba de esto. Acá hay ejemplos de esto. Ah, bueno, este García Venturini ustedes no lo tienen, porque el año pasado, no sé quién se ve que lo googleó, lo buscó, le gustó el libro, y entonces yo lo había subido, este año no lo subí, pero bueno, no me importa. Está en internet dando vueltas y el que lo quiere me lo pide y se lo paso, pero lo que quiero decir es, de acá saqué el ejemplo que vamos a resolver. Entonces, fíjense, yo tengo f que es esto. Tengo r de t que es esto, ¿no? Y hago esta composición. Quiero calcular la derivada de h. Entonces, según lo que yo tengo acá, la derivada de h es el gradiente de la de afuera, producto escalar, la derivada de la de adentro, ¿no? Entonces, el ejercicio pide calcular h' en 1. Lo primero que me fijo es que cuando t vale 1, r en 1 vale 1 más 1, 2, y 2 menos 1, 1. Es decir, cuando a r la evalúo en 1, a f la estoy evaluando en el par 2, 1. Ese es el resultado de la composición. Esto se ve claro acá. R en 1 da el vector 2, 1, o sea que f está evaluado en el punto 2, 1. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Ok. Ahora fíjense que calculo el gradiente de f. ¿Cómo calculo el gradiente de f? Vengo acá y derivo respecto de la primera variable. ¿Quién es la primera variable? X. Entonces, ¿cuánto vale la derivada parcial respecto de x? 6x menos 2y. 6x menos 2y, que es lo que dice acá. ¿Cuánto vale la derivada parcial respecto de y? 4 menos 2x. Que es lo que dice acá. Ahora este gradiente lo evalúo en la de adentro. La de adentro era r en 1. El gradiente lo termino evaluando en el punto 2, 1. A x lo reemplazo por 2, ahí lo reemplazo por 1, aparentemente queda el 10, 0. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Ok. Ahora, por otro lado, necesito calcular el vector derivada de r. Si r era todo esto, su vector derivada, ¿cuánto vale? 2t, 2. ¿No? Sí. Y el vector derivado evaluado en 1, me queda el 2, 2. Entonces, la derivada de h en 1, que era lo que se pedía, es el producto escalar entre este vector
y este vector. ¿Está bien? Sí, Sí, se entendió, profe. con ejemplos se ve bien. Vamos con otro ejemplo. Dale. Este es de la ejercitación complementaria. Esto sí lo tienen subido al Classroom. La f es x dividido y, la r es e a la t logaritmo de t, y armo la función w, que es f compuesta con r. Entonces, el gradiente de la de afuera, vengo acá y tengo que derivar parcialmente respecto de x, 1 sobre y, derivo parcialmente respecto de y, menos x sobre el cuadrado de y, ¿no? El gradiente en r, donde dice y, voy a poner logaritmo. Donde dice x, voy a poner e a la t. Hago la composición, me queda esto. Por otro lado, calculo el vector derivada. La derivada de a la t, e a la t, la del logaritmo 1 sobre t. Finalmente, calculo la derivada de w. La derivada de w es el producto escalar entre este vector y este vector. Hagan las cuentas, no sé cuánto, supuestamente queda esto. Se ve como ese es bastante mecánico el asunto. Sí, profe. Sí. ¿Y por qué antes nos dio un número y ahora nos da una expresión? O puede dar las dos cosas. En realidad siempre está dando un número. Acá, en vez de pedirme la derivada en términos generales, me pedía la derivada en el punto 1. Acá, Sí. la derivada en Ahí un está, ahí está. punto t, por eso queda en función de t. Claro, claro. ¿Sí? Ok. Bien. Acá, ¿qué sigue? Otro ejemplo, ¿quieren ver? Vamos a ver. Este es del Stewart, página 930. F es arcotangente de y sobre x, R es fulanita, y hago la composición. Y nos piden la derivada. Entonces, el gradiente de f, calculo las derivadas parciales, las evalúo en R, quiere decir que donde dice x voy a poner e a la t, y donde dice y voy a poner 1 menos e a la menos t. Hago las cuentas, no sé cuánto, y aparentemente queda esto que está acá. Y por otro lado, calculo el vector derivada, e a la t y menos, y e a la menos t. Y entonces la derivada de w, ¿qué va a ser? El producto escalar entre este vector y este vector. ¿Sí? El producto escalar entre esto y esto, hago las cuentas, no sé cuánto, y aparentemente queda esto. Ustedes después para practicar harán las cuentas, no sé qué. ¿Se entiende cómo funciona? Sí, sí. ¿Quieren probar de hacer un ejemplo ustedes o estamos bien con esto? Está bien. Para mí está bueno. Bueno. ¿Cómo sería el título de esto? O sea, la consigna que hace que uno haga este ejercicio. Derive. Derivar, así. Derive usando reglas de la cadena, sería. Vamos a la demostración de este asunto. Entonces, sea R, x de t y de t. Y formamos el cociente incremental para h, h el resultado de la composición, ¿no? O sea, esta h. Entonces, fíjense que una de las maneras para armar un cociente incremental es escribirlo de esta forma. H en t menos h en t0 sobre t menos t0. Esto lo habrán visto en análisis 1 seguro. ¿No? Mi idea es calcular límite cuando t tiende a t sub 0 de esta expresión. ¿Sí? Ok. H en t, ¿quién es? Y mire, H es la composición. O sea que H en t será F en R de t. F en R de t. Y H en t sub 0, ¿quién es? Y es la composición, así que es F de R en t sub 0. Pero R de t dijimos que es X de t y de t. Así que F en realidad está aplicado a X de t y de t. Y R en t sub 0 será X en t sub 0 y en t sub 0. ¿Me siguen hasta ahí? Digan sí. Sí, sí. Ok. Ahora de acá abajo, la única diferencia es que agregué lo que está en rojo. Fíjense que sumo y resto lo mismo.
O sea que no cambia nada. O casi. Sumo y resto lo mismo. ¿Están de acuerdo con eso? De lo que traía antes, sumo y resto lo mismo. ¿Está bien? Bueno. Y ahora voy a juntar así. Profe, una duda. Sí. El elegir x t sub 0 puede ser también y t sub 0. O sea, puede elegir cualquiera de los dos. No entendí, no Porque entendí. acá, ¿Cómo? nada, que acá lo que vos agregás y sumás es Sí. o sea, f de x t sub 0 y t. Sí. Menos, o sea, podría ser xt y t sub 0. Tipo, cambiar el... Sí, pero tengo que asociar distinto. Ah, listo. Yo voy a tener que modificar esto un poco. Lo voy a tener que escribir distinto. Claro. Fíjense, yo voy a tomar ahora el primero con el del medio y el segundo con el último. De esta manera. Escribo la resta, pero de esta forma. Asocio el primero con el del medio y el segundo con el último. Ahora, ¿qué es la única diferencia? O sea, hago este menos este más este menos este. Eso es lo que está puesto acá. Ahora, acá viene la parte, digamos. Fíjense que a esta primera resta yo le metí una llave encima y escribí derivada parcial de f respecto de x en el punto c y de t por x de t menos x en t sub 0. Donde c es un número que está entre x de t y x de t sub 0. Bueno, necesito que alguien me explique eso. ¿De dónde saqué yo semejante cosa? ¿El teorema del valor medio o no? ¿Del teorema del valor medio? No, ¿quién no está buscando aplicar eso o no? No está buscando, no sé, se me ocurre. Está buscando algo intermedio. ¿Cómo algo intermedio? No, no importa. No sé. No, ver, sacas un factor común. Pero acá no hay ninguna derivada parcial. Y acá aparece una derivada parcial en un punto C entre este y este. Hay metido un teorema del valor medio, ¿no? No Por entiendo eso ahí cómo. se me ocurrió. Por eso se me ocurrió eso. Claro, pero el teorema del valor medio que yo conozco hasta ahora es en una variable. ¿Y esta f cuántas variables tiene? 800.000. No, no sé. 2. 2. ¿Y entonces puedo usar el teorema del valor medio de análisis 1? No. Y eso vamos a aprender ahora. Después de la ¿De pausa. dónde saco entonces esta llave? No sé. Vean lo siguiente. Es un gradiente eso. Ah, no. No, qué gradiente. No. La derivada de este no. No, acá. ¡Pudor! ¡Pudor! Tengan en cuenta esto. Miren acá. I de t aparece en esta y aparece en esta, ¿no? Esta no me deja mover. ¿Sí? I de t se mantiene constante, no cambió. Claro, lo que cambia es la posición en x. Lo que cambia es la posición en x. Claro, por eso Entonces, sería se busca un valor común la C, derivada. y después de ahí lo que cambia el movimiento en C. Lo que cambia el movimiento en X, no en Y. Entonces por eso sería por fracción, sería la derivada parcial de ahí. bien. Como I se mantiene constante en esta diferencia, yo puedo pensar a esta f como una función de una sola variable. ¿Quién es su variable? La primera. X. Entonces, como es una función de una sola variable, que además tiene derivadas parciales continuas, puedo aplicar el teorema del valor medio de análisis 1, porque en definitiva es una función de análisis 1, o la puedo pensar como una función de análisis 1. Y en este caso, entonces, fíjense que yo tomo I de t queda fijo, porque ya venía fijo, es un adorno que trae. La que se mueve es la de adelante. Por eso la pongo como la derivada, según la variable que estoy usando, que es la de adelante,
evaluada en un punto C, que es un punto interior entre x de t y x de t sub 0. Y Claro, fíjense que por- después viene multiplicado por la amplitud del intervalo S, o por la diferencia, o la distancia que hay entre estas dos. X de t menos x en t sub 0. ¿Y no podría decirse C también? Si no, ¿podría qué? ¿No podría ser C también? ¿Qué cosa sería C? Ah, no, me equivoco yo. Perdón. Mano mía. No, que yo me confundí porque también sería, porque acá dice donde C está entre XT y XT sub 0, pero no, me equivoqué yo. Es que C está entre estos dos valores. Sí, pero porque el justamente no sería la intervalo diferencia. estaría armado por estos dos números, ¿no? Claro, pero yo lo tomé mal pensando que era la diferencia entre estos dos. No, pero yo me equivoqué, me di cuenta. Entonces, esta diferencia la pienso como la derivada en un punto interior por la amplitud del intervalo. Y acá voy a hacer lo mismo. Fíjense que la primera no se mueve. X en t0, x en t0. La segunda se mueve. Y de t, y en t sub 0. Entonces va a ser la derivada de una función de una sola variable. La variable es la de atrás. En un punto interior. Por eso el d está entre i de t e i de t sub 0. Por lo que sería la amplitud del intervalo, digamos. No es un intervalo, no jodamos con esto, pero sería la diferencia entre esos dos valores, ¿no? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Esto es lo difícil, digamos, todo lo demás es papa. Y T sería el valor máximo, podría decirse. ¿Cuál? IT. No sé, porque Eso no es sé lo quién que- es IT sub 0, no sé si es una función creciente o decreciente. Por eso yo acá no digo que D está en el intervalo I de T y de T0. ¿Por qué no digo eso? Porque no sé si el intervalo lo estoy armando bien o mal. No sé si este es más grande que este o al Es más revés. grande. No sé cuál es más grande. Bueno, pero serían los dos puntos extremos. Serían los dos extremos, pero no sé si están puestos bien en el orden o van al revés. Claro, bueno, pero serían los extremos, eso es lo que yo quería preguntar. Sí, más sí, que sí, nada. sí, Perfecto, sí. listo. Entonces, esto lo puedo escribir así. ¿Está bien? Donde C y D, respectivamente, está uno entre estos dos valores y el otro está entre estos dos valores. Ahora, yo lo que tengo que hacer, en definitiva, este cociente incremental para H terminó siendo esto más esto. Ahora, lo que tengo que hacer para calcular la derivada de H es el límite de este cociente incremental cuando t tiende a t sub 0. Pero cuando t tiende a t sub 0, ¿qué es lo que pasa con este paréntesis dividido t menos t sub 0? ¿A dónde tiende eso? Cuando t tiende a t sub 0. A 0. No, a 1. No, escuchen acá. Negativo. Paréntesis Cero sobre dividido... No. El paréntesis dividido t menos t sub 0. Todo esto. ¿A dónde tiende cuando t tiende a t sub 0? 0. 0 sobre 0, sí. ¿No tendría infinito? Claro, infinito. Estamos fritos si eso tiende a infinito. Una indeterminación, profe. Entonces, ¿a dónde tiende? No sabemos. En este cociente incremental, cuando t tiende a t sub 0, ¿esto tiende a dónde? Digan la derivada de h en t sub 0. ¿No? Y sí, es la de... Sí. Sí. Bueno. Cuando este cociente tiende, cuando t tiende a t sub 0, este cociente tiende a La derivada de X no sería entonces. la derivada de x, ¿dónde? En sub 0. En t sub 0, muy bien. ¿Y de t a dónde tiende? Cuando t tiende a t sub 0 y es continua.
Cuando t tiende a t sub 0, ¿dónde tiende eso? Cero. T tiende a t0. ¿A dónde tiende I de t? A T sub 0. A I de t sub 0. Y el punto C, este numerito, cuando t tiende a t0, X de T0. a x de t0, porque si el punto C está entre estos dos valores y este cada vez más parecido a este, entonces el punto C, que es un punto intermedio, es cada vez más parecido a este. Conclusión, todo este primer sumando termina dando la derivada parcial respecto de x en x de t0, y de t0, y esta cosa era la derivada de x en t0. ¿Está bien? Sí. Misma cosa acá. Cuando t tiende a t0, este cociente tiende a La la derivada derivada de y. respecto. El d tiende a i en t sub 0, porque el d está entre estos dos valores. Y el x en t0 es constante, ¿no? Bueno. ¿Sí? Ahora, fíjense que yo acá tengo una suma de numerito por x' más numerito por y'. El x' y el y' lo pienso como un solo vector. Y este numerito, que es la derivada parcial, y este, que es la otra derivada parcial, lo pienso como un gradiente. Entonces, esta suma de productos es en definitiva el producto escalar entre estos dos vectores. Pero el gradiente de f en x de t0 y de t0 es el gradiente de f en r de t0. Y x', y' es r'. Entonces, en definitiva, la derivada de h, o sea, el límite de esta cosa cuando t tiende a t0, es esto. Regla de la cadena. Para este caso, ¿no? Ok, se entendió. Yo lo entendí. ¿Preguntas de esto? No, por un rato no. Esto lo hicimos, esto lo hicimos, esto lo hicimos. Esto lo hicimos. Regla de la cadena, caso general. Sea F un campo escalar definido sobre Rn o sobre un subconjunto de Rn, o sea, tiene n variables. Para nosotros, salvo algún caso medio raro, 3 variables, ¿está bien? Con 3 ya podemos hacer un montón de daño, no hace falta poner más. Pero a veces en el libro por ahí aparecen, algunos de los libros aparecen más variables, qué sé yo, para hacerlo más difícil. Eso no me importa. Bueno, y R es una función vectorial, qué sé yo, toma m componente y devuelve un numerito, no sé. Ah, perdón, este A tiene que ser un... Sí, está bien, si no, no puedo componer, estaba bien. Función que toma m componentes y devuelve n componentes. Y la composición, estas son las m componentes que toma R, es h, que va a depender de m variables, y es una f aplicada a una r de m variables. ¿Sí? Entonces, si R tiene derivadas parciales continuas, y f es diferenciable y admite derivadas parciales, va a pasar esto. Cada derivada parcial se va a calcular como el gradiente por la derivada parcial del R. ¿Está bien? Siempre es el producto escalar entre el gradiente de la de afuera por, escalar, mejor dicho, la derivada respecto de la variable iésima de la de adentro. Ahora hacemos ejemplo de este. Entonces, ¿sí quieren hacer una pregunta? Bueno. Entonces, por ejemplo, f de xy es x por e a la xy, qué sé yo. La r de v, fíjense que ahora depende de dos variables, es fulanita. Fíjense que toma dos valores y devuelve una componente, dos componentes. Y no puede devolver más componentes. ¿Por qué f tiene dos variables? Si esto tuviese tres componentes, no se puede meter acá adentro. ¿Se entiende eso? Tipo, no puede ser W. ¿Cómo? Claro, tipo, no podría ser W, poner. No, porque si no, no entra acá. Este toma dos. Como tampoco este R podría tener un solo resultado, tampoco entra acá.
Ah, o sea, sí o sí tiene que ser igual, no puede ser Y si no son menor. 2, ¿cómo le metes? Claro, Este no agarre de tendría a 2. sentido. Sí, sí, no tendría sentido. Ok. Y armo la H, que es la composición de la F con la R. Bueno, calcular la derivada parcial de H respecto de U en 0, 0 y respecto de B corta en 0, 0. Entonces, lo primero que vemos es que 0, 0, R en 0, 0, meto el 0 en U y meto el 0 en B corta, hago las cuentas, no sé qué historia, y me da el 0, 1. Bueno, cómo no. Entonces, calculo el gradiente de F. ¿Cómo hago? Derivada parcial respecto de X, derivada parcial respecto de Y, meto ahí. ¿En dónde lo tengo que evaluar? En el R de 0, 0. Pero el R de 0, 0 era el 0, 1. Así que hago el gradiente en el 0, 1. Eso me da el 1, 0. De reemplazar acá por 0 y por 1. Por otro lado calculo el RU y el RB. O sea, la derivada parcial respecto de U y respecto de B de esta R. Me da esta cosa y me da esta cosa. Los evalúo en el 0, 0 y en un caso me da el 2, 0 y en otro caso me da el 0, 0. Y entonces las derivadas parciales, fíjense cómo las hago. Producto escalar. ¿Entre quién? Gradiente. Fíjense que el gradiente, me sale este cartelito de acá, que no tendría que salir. Pero el gradiente que está acá arriba es el mismo que el que figura acá abajo. Ahí se fue. El gradiente que está arriba, fíjense, no quiero bajar el mouse porque me va a aparecer el cartelito, pero el gradiente que está acá arriba es el mismo que está ahí abajo. ¿Qué cambia? El vector que da la dirección de la derivada. ¿Por qué? Porque en un caso voy a usar el RU, acá debería decir 1, B. Esto hay que arreglar. El RU, que es el 2, 0, y en otro caso del RB, que es el 0, 0. Entonces una derivada parcial vale 2, la otra derivada parcial vale 0. ¿Se entiende cómo calculé? Es igual que lo que veníamos haciendo, nada más, digamos. ¿Hay diferencia que cambia el vector de dirección? Cambia el vector, sí. Cambia el vector, sí. Digámosle así. ¿Estamos con esto? No sé si hay otro ejemplo acá. Sí. Otro ejemplo. T de V, fulanita. Fíjense que acá S toma PQR y devuelve dos componentes. 1, 2. ¿Por qué devuelve dos componentes? Bueno, porque sí, pero digamos, si no devolviese dos componentes, no las puedo meter acá adentro, porque T toma dos cosas. Pero vos me decís, pero Pablo, toma 3 variables esta. ¿Qué me importa? Esta puede tomar 70 variables. Lo importante es que devuelva dos cosas. ¿Por qué tiene que devolver dos cosas? Porque T agarra de a dos cosas. ¿Sí? Pregunten si esto no está claro. Y al final, profe, ¿te va a terminar devolviendo algo que también tenga dos cosas o tres? No, me va a devolver una cosa que tiene una sola. Porque T devuelve un solo numerito, que es este, ahí. Claro, claro, claro. Fíjense que tau toma 3 numeritos, pero devuelve el resultado de la composición, que es un solo numerito. Claro, ¿todas las composiciones devuelven un solo número? No, no siempre. Depende de lo que yo componga con qué. En este caso, vos fíjate, si ustedes hacen los diagramas de conjuntos, fíjense que acá yo tengo de R3, vamos a suponer, ¿no? Voy de R3, flechita a R2. Este agarra R2 y devuelve R. Entonces, en la composición voy de R3 a parar ¿hasta dónde? Hasta R. R. ¿Me siguen? Profe, Entonces, hay una tau toma de R3 y devuelve un solo número real. Profe, ¿hay alguna posibilidad? Porque yo antes ¿viste? Te había preguntado, poner en el anterior si era W, vos me dijiste que no se podía. A lo que yo me refería antes, ponerle si era que tenía 3 componentes, no sabía qué tipo, si era, a lo que me refiero. Yo pensé que era si los 3 tenían componentes, no lo que devolvía. A eso es lo que me refería antes cuando te había preguntado. R puede tener 70 componentes. Claro, eso es lo que yo había preguntado. Sí, eso sí. R puede tener 1000. Lo que pasa es que tiene que devolver 2, porque si no, no puede componerse. Claro, eso es a lo que yo me refería. Acá fíjate, S toma 3, pero tiene que devolver 2, pues si no, no entran acá.
Bueno, profe, ponele, si vos haces, ponele, es SP solamente, tipo, solamente tiene P, y devuelve, por alguna casualidad, devuelve dos componentes. No Sí. puede, o sea, se puede entonces. Claro que se puede componer. Listo, Ese eso caso es ya lo lo que- hicimos. Es este. Claro. Toma un solo número, devuelve dos componentes. Ah, ahí está. Ah, claro, eso no lo he visto. Eso era lo que me preguntaba. Es más, y no sé quién me preguntó antes, no vamos a derivar de estas cosas porque se pone más áspero el asunto, pero acá tomo dos componentes y devuelve dos componentes. Esta S no devuelve un número, devuelve dos números. Yo hasta ahora, todas las composiciones que estoy haciendo, incluso esta cosa que yo le llamo caso general, toma muchos numeritos, pero devuelve uno solo, el resultado de la composición. Esta S no devuelve uno solo, devuelve un par. Lo que pasa es que si yo quiero derivar S de manera vectorial y funciones más, composiciones más raras, no raras, raras, ya no voy a usar un producto escalar, voy a usar un producto matricial. Y si estuvieron renegando un poco con el Pita Ruiz, van a ver que aparece una matriz de derivadas parciales, historia, de la que yo no voy a decir nada. En algún momento de la materia la vamos a usar, pero yo ni siquiera le voy a poner nombre a eso. Pero no vamos a hacer ningún producto matricial para calcular reglas de la cadena, que sería el caso general de verdad. Lo máximo que nos animamos es a productos escalares, digamos. Entonces, lo van a ver en la práctica y demás. Creo que en los libros que usamos nosotros, bueno, Pita Ruiz sí lo tiene, y Marsden me parece que también, y si van a un libro un poco más áspero, no sé. Yo no le subí a Apóstol, ¿no? No me acuerdo. ¿A Apóstol se los pasé? No, Bueno. no. Pero si van a libros un poco más van a encontrar que la regla de la cadena es en forma vectorial, en forma matricial, que joder. Nosotros no lo vamos a hacer así. Con que ustedes esto esté más o menos, ya estamos, yo estoy feliz de la vida. Entonces, lo más general que podría parecer una situación de este tipo, digamos, en la derivación. No es que el otro sea más difícil, es mecánico. Lo que pasa es que implica incorporar nuevos conceptos que no vienen al caso. Bueno. Conclusión. Esta tau que sale de la composición toma tres cosas, devuelve una sola. Bueno, y pido el gradiente de tau, o sea, quiero las tres derivadas parciales de tau en el 2, 1, 4. ¿Cómo no? Primero veamos que S, evaluado en el 2, 1, 4, cuando ustedes meten 2, 1, 4 acá, aparentemente vale 4, 8. Bueno. Por otro lado, calculo el gradiente de la de afuera, derivada parcial respecto de U, derivada parcial respecto de B corta. El gradiente evaluado en el puntito, o sea que es el gradiente en el 4,8, vale esto. Y después las tres derivadas parciales de S evaluadas en el puntito. Ahora, por ejemplo, está en la próxima diapositiva, pero se los pregunto a ustedes. Si yo quiero la derivada parcial de tau respecto de P, ¿qué producto escalar tengo que hacer? ¿Cómo, profe, de nuevo? Calculé la derivada de la de afuera, que sería el gradiente en el punto. Me dio esto. Calculé las tres derivadas parciales de S, una por cada una de sus variables. Lo evalué en el punto. Me quedaron estos vectorcitos. Ahora yo voy a querer el gradiente de tau. Entonces yo quiero la derivada parcial de tau respecto de P, evaluado en el 2, 1, 4. ¿Cómo calculo la derivada parcial de tau respecto de P en el 2, 1, 4? Y sería multiplicando el gradiente. El producto escalar, ¿entre qué vectores? Claro. Entre el 1 sobre 16. ¿Entre cuáles, perdón? Entre el que dice numerito 2, sí, es el segundo lugar, ¿era AP o era...? El del segundo lugar sería este. Sí. Sí, claro, por... Y el siguiente. Y el siguiente. El por 2, si 4. es la de... Sí, si es P2, 4. Claro, sería el gradiente de T por S de P. Claro, ese es su P. Si yo quiero, por ejemplo, la derivada parcial respecto de Q, ¿qué voy a tener que hacer? El mismo gradiente
pero ese por el sub 4, Q. 4. Claro. Y si quiero respecto de R, el mismo gradiente por el, no sé porque no se ve. ¿Se entiende cómo es? Eso está puesto acá. Respecto de P, respecto de Q, respecto de... Acá no tiene que decir de Q, tiene que decir de R. Oh. Bueno, esto hay que corregir, espera. Hay que corregir. El ejemplo 22... El ejemplo 22 tiene eso. Q lo tengo que cambiar por R. Y había otra pavadiña para corregir. ¿Qué era la otra cosa que había que corregir? No, profe, medio un 1, no me acuerdo en qué. Una No, B, yo medio le- un U. No, Ah, yo acá en vez leí de B tiene que decir U. El ejemplo en la página 19, 5, en la página el 19 sobre apartado 3, 32. U por B corta. ¿Y había otra cosa más? No, en la página 19 sobre No 32 sé en cuál es vez la de página B, 19. y yo ¿Cómo ves no qué sé, página es? y no sé, ahí, Y porque acá lo no tengo dice. como PDF. Yo lo bajé como Ah, PDF. es un PDF, pero... Bueno, Y ahí no el U por el muestra. B y el Q por el R. Bueno, yo ahora lo arreglo antes de lo subo de nuevo. Sí. Bueno, ¿listo este ejemplo? ¿Se entiende cómo se hace? Hace falta hacer otro ejemplo de estos, porque no sé si hay otro. Ah, hay otro. Hacemos el otro. Es hartante esto. Bueno, hacemos otro. Tengo la F, que es arcotangente de X sobre Y. Tengo la R de V, que es fulanita. Tengo la H, que es la composición. Y entonces acá me piden mostrar que la derivada parcial de H respecto de U más la de H respecto de B vale esta cosa que está acá. Bueno, cómo no. Básicamente tengo que calcular la H respecto de U, la H respecto de B, sumar y ver qué da esto. O sea, es un ejercicio de derivada parcial. El gradiente de la de afuera. Entonces agarro la de afuera y la derivo. El gradiente de la de afuera evaluada en la de adentro. Entonces, donde dice X voy a meter U más B. Donde dice Y voy a poner U menos B. Meto, hago las cuentas, me da esto. Calculo las derivadas parciales de R respecto de U y respecto de B corta. Este y este. Y entonces, por ejemplo, el HU, ¿cómo lo voy a sacar? Y será el gradiente este por producto escalar, el 1, 1. Esto escalar, el 1, 1. Hago las cuentas y supuestamente vale esto. ¿Me siguen como estoy haciendo? Y el B corta, ¿cómo va a ser? El gradiente escalar 1 menos 1. ¿No? Sí. Sí. Me dará esto. Y cuando hago la suma de estas dos cosas, es esto que lo encontré en la diapositiva anterior, acá, y esto que lo encontré en esta diapositiva, sumo las cositas, no sé qué, y me da lo que dice la respuesta. Se ubican como es bastante mecánico este asunto. Sí, sí, se entiende más o menos. Ok, hay que hacer práctica de esto, nada más. Bueno, cortamos eso, vamos otra vez a otra cosa interesante, que es la siguiente. ¿Se acuerdan plano tangente, que es un tema que yo les había dejado para que lean? Plano tangente a una superficie de la forma z igual f de xy. Era un apartadito que estaba, por ejemplo, en el Stewart, yo se los había mandado a leer. Sí. Bueno, y les había marcado además, lo habíamos charlado a este tema, de que las derivadas parciales no Yo eran... leí, pero no, en el Stewart no estaba el del plano normal. Usted había dicho del tangente y del normal, o no dijo Recta normal, no es plano Sí, normal, es recta. sí, recta normal, ese no lo encontré en el Stewart. Ahora después lo buscamos. Bueno, No sé. igual Igual la recta normal es una Mariana lo dio. es plano tangente. Igual sí, Mariana lo dio en teoría. Ok. Bueno, digo entonces, habíamos visto cuando vimos derivadas parciales el hecho de que la derivada parcial no era una buena generalización de la derivada ordinaria, porque la derivada ordinaria te permitía aproximar linealmente algo que la derivada parcial no te permitía hacer, porque la derivada parcial terminaba dando la pendiente de una recta tangente, pero una recta no servía para aproximar linealmente a una superficie. Lo que aproximaba linealmente a una superficie, ¿qué era? Un plano. Un plano tangente, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo voy a mostrar acá es que el plano tangente
a una superficie de la forma z igual f de x y en un cierto punto, es en definitiva o está formado por todas las posibles rectas tangentes que yo pueda armar en ese punto. O sea, el plano tangente está formado por rectas tangentes. Y entonces se entiende la idea de que el plano, ya se entendía de antes, pero es una manera nueva de ver cómo el plano tangente está aproximando linealmente todo el tiempo, digamos, a esa superficie. Entonces, vamos a probar que si existe plano tangente en un punto, a una superficie uniforme, perfecto, esta contiene las rectas tangentes a todas las curvas de la superficie que pasen por el punto y admitan tangente. Entonces, veamos cómo hacemos. Sea la superficie de ecuación z igual f de xy, que contiene la curva C de ecuación fulanito. ¿Qué quiere decir que contiene la curva C? ¿Vieron cuando hoy todavía está? Esta que está acá, esta parábola que dibujé yo hoy, esa sería la curva C. ¿Ven cómo la superficie contiene la curva? Sí. ¿Está bien? Eso es lo que estoy diciendo acá. Y fíjense que la curva tiene ecuación x de t y de t, f aplicado a x de t y de t. Vean cuando yo lo definí acá. El x, el y, y este que era el resultado de la composición, o sea, f evaluado en x de t y de t, que es lo que me quedó acá. Esto que estoy diciendo acá, es esto que está puesto acá. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Ahora, ¿cómo se hace una recta tangente? Y mira, una recta tangente se hace como toda recta. Necesito un punto de paso y necesito un vector dirección. ¿Cómo no? ¿Quién es el vector dirección en una recta? Y el vector derivada primero. Bueno, entonces lo que voy a tener que hacer es, sea t sub 0 el punto donde encuentro el p sub 0, el r de t sub 0 es el p sub 0, y ahora calculo el vector derivada primera. Voy a derivar esto una vez. Cuando derivo una vez, acá me queda x', acá me queda y', ¿está bien? ¿Y acá qué cosa queda? Y tengo que derivar usando regla de la cadena. ¿Cómo se deriva esto? Y será la derivada parcial de f respecto de x por x', más la derivada parcial de f respecto de y por y'. Esto que está escrito acá no es otra cosa que ese producto escalar desarrollado. Fíjense que el fx y el fi formarían el gradiente, el x' y el y' están formando el r' de el x de t y de t, digamos, ¿no? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí. Ok, entonces, con este vector y este punto de paso, armo la recta. Y esta recta va a ser una recta tangente a esa superficie. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque es tangente a una curva que pasa por esa superficie, contenida en esa superficie. ¿Está bien? Ahora, tarea. Comprobar que esta recta, está contenida en el plano tangente este. Este plano tangente, o esta ecuación para plano tangente, es la que ustedes vieron en ese mini cosito, 10 renglones del Stewart que tenían para leer. ¿No? Y esto es válido cualquiera sea el punto P sub 0 de la superficie, en donde R admita recta tangente, o sea, cambio el P sub 0 y el razonamiento es el mismo. Entonces, todas las rectas tangentes están contenidas en el plano tangente. ¿Me siguen? El único secreto acá es derivar bien esta parte, digamos. Después, la recta tangente e interpretar lo que estoy haciendo. A ustedes les queda solamente mostrar que esta recta está contenida en este plano. Lo pueden hacer de la manera fácil, de la manera difícil. ¿La manera fácil cuál es? ¿Cómo muestran que la recta está contenida en el plano? Tomar dos puntos, un punto y otro punto. ¿Y qué hago? Tenías que, o sea, agarrabas un punto que pertenezca a la recta, ¿sí? Y después con el vector perpendicular, creo que eso después lo reemplazabas en el plano, puede ser, en la ecuación del plano, y comprobabas si ¿Y el pertenecía. vector perpendicular para qué lo agarro? Ah.
No me acuerdo. De nuevo, la gente que tiene que hacer álgebra. ¿Cómo era para verificar si una recta está contenida en un plano? Forma fácil, forma difícil. Forma fácil. Toma 2 puntos y los dos tienen que estar contenidos en el plano. Perfecto. Esa es la Agarro un forma punto de fácil. acá para un valor, para un valor de Claro. parámetro lambda, agarro otro para otro valor de parámetro lambda, allá. Los dos tienen que estar acá adentro, ¿no? Muy bien, esa es la forma fácil. Sí. La forma difícil, Y tomás las expresiones algebraicas y las metés ahí adentro también y te tiene que dar, supongo, z menos z0 o llegarás a una expresión que es equivalente, no sé. sí señor. Perfecto, ahí tienen, forma fácil y forma difícil. Más datos, Nico. ¿Estamos? Teorema del valor medio para campos escalares. Nosotros hoy vimos el teorema del valor medio para funciones de una sola variable, para los de análisis 1. Vamos a ver el teorema del valor medio para funciones de varias variables. Vamos a demostrarlo de paso. Que es el siguiente. Sea A un conjunto abierto y F un campo de escalar definido sobre el conjunto A. Sea A rayita un punto interior de este A. Le pongo A rayita porque A es de Rn. Así que A rayita puede tener 2 componentes, puede tener 3 componentes, según si esto es de R2, de R3, ¿no es cierto? Y supongamos que F es diferenciable en cada punto del conjunto este. Y los puntos son de la forma A más T por H. Fíjense, y este T está en el 0, 1. Fíjense que yo tengo el puntito A más H, y si T va desde 0 a 1, estoy moviendo todos los puntitos que están en este segmento de recta. Si T vale 0, estoy en el punto A. Si T vale 1, estoy en el punto A más H. ¿No? Misma idea que usamos antes con el tita para análisis 1. ¿Sí? ¿Los perdí? Sí, se entiende. Ok. Es decir, que F es diferenciable en el segmento de recta de extremos A y A más H, que es lo que está dibujado acá. Entonces, vale esta cosa que está acá, similar a la de análisis 1. El incremento lo puedo pensar como la derivada por la amplitud del intervalo. Acá va a ser el producto escalar entre el vector gradiente, que es el que está marcando la derivada, y el vector h, que estaría marcando como la amplitud del intervalo, vamos a decir, mal. ¿Sí? Vamos a ver cómo hacemos esto. Demostración. Sea R, fíjense, el segmento de recta este. R de t empieza en A, porque t va de 0 a 1, y termina en A más h. Y pienso en una función g, que toma números en el intervalo 0, 1, devuelve cualquier número real, y a g la defino como f aplicado en R de t. Entonces, fíjense, g está definida en el intervalo 0, 1. O sea que los valores estos de t tienen que estar en el 0, 1. Pero justo R toma números que están en el 0, 1. O sea que esta R está bien definida y esta F va a estar bien definida. Armo la G de F compuesta con R de t. Esta F de donde salió es esta F. Es diferenciable en el segmento que está entre A y A más H. Ah, y mirá, justo lo que hace R. O sea que esta composición se puede hacer. Y además, G en 1 es F aplicado en R de 1, pero R de 1 es A más H. O sea que es F en A más H. Y G en 0 es F aplicado en R de 0, es F en A. ¿No? Porque este es un 0, así que me queda el A. Me queda el extremo izquierdo, digamos, del segmento de recta. Entonces, la derivada de G, voy a usar teorema del valor medio para análisis 1, porque G es una función de una sola variable, así que lo puedo hacer. La derivada de G, por un lado, va a ser, por regla de la cadena, el gradiente de la de afuera, escalar la derivada de la de adentro. La derivada de la de adentro es H, porque estoy derivando respecto de t. Este desaparece, este es 1, por esto me queda h. Pero además, por teorema del valor medio de análisis 1, esto es g en 1 menos g en 0
dividido 1 menos 0, o sea, dividido 1. Pero g en 1 menos g en 0 es este menos este. Los calculé acá antes. Entonces, en definitiva, tengo esta igualdad. El producto escalar entre el gradiente y R' es esta diferencia. ¿No? Bueno, entonces tengo eso. El producto escalar entre, digamos, f aplicado a cualquier punto interior, porque este t es, lo que me está indicando es cualquier punto interior entre a y a más h, y el h, este, es la diferencia entre f en a más h y f en a. Expresión similar, acá se las escribo, que lo que pasaba en análisis 1. Fíjense la analogía, cómo estoy escribiendo. Y acá lo que es gradiente, antes era derivada, y este h es este h. Esto era producto ordinario y esto es producto escalar. ¿Sí? ¿Preguntas de esto? No, sí, bastante bien, profe. Bueno. Para lo que queda de la semana. Que la semana es larga porque el 27 no nos vemos, porque es mesa de examen. Nos vemos el 4 recién. Así que, terminar de probar que la recta tangente está contenida en el plano, con lo que me comentaron recién, viendo que 2 puntos de esa recta están metidos en ese plano. Las secciones que hay que estudiar son la 3.2 y la 3.3 de Pita Ruiz, pero pueden empezar con la 14.5 de Stewart, que me parece que les va a resultar más fácil, siempre teniendo en cuenta lo que les hablé de la notación. Ojo con eso. Y además, si la cantidad de ejercicios es insuficiente, pueden hacer los del Stewart, los de Pita Ruiz, los que encuentren por internet, lo que a ustedes se les dé la gana, pero recuerden escribirlos con la notación adecuada. No repetir el resultado de la composición, volverlo a llamar con la misma letra que antes. Y este 4 no va. Si están cortos de tiempo, no lo hagan. Si les sobra el tiempo, si les gusta el tema, si qué sé yo, lo hacen. Ver cómo sería con regla de la cadena calcular una derivada de segundo orden. No es difícil, pero bueno, tiene sus cosas. ¿Está bien? Sí, profe. Y nada más. ¿Preguntas, cosas? No, de mi parte no, profe. ¿El resto de la gente? No, tampoco, por mi parte no, profe. Bueno. Déjenme cambiar esas 2 pavadiñas que quedaron y lo subo de nuevo. Lo saco el que está mal y lo subo de nuevo. ¿Alguna otra cosa más? ¿Consulta de algo? Profe, yo tengo una consulta, si podría volver a compartir. Sí. Decime. Sí, eran las diapositivas anteriores. Ahora. Creo que más adelante. Es cuando definí una G que varía entre 0 y 1 en un intervalo. Ahí está, ese es. ¿Acá? Sí. No entiendo por qué define una G, digamos, que varía entre 0 y 1, siendo que es el mismo intervalo. Digamos. No, la armo a propósito para la demostración, digamos. Armo la función que me permite armar la composición, porque yo, en la demostración, yo uso varios argumentos. Por un lado, voy a calcular la derivada usando regla de la cadena, que es esta igualdad. Este igual lo justifica la regla de la cadena. Por otro lado, esta con esto, que sería esta igualdad, la primera con la última, lo está justificando el teorema del valor medio para funciones en una variable, porque g en definitiva es una función de una sola variable. Pero además estoy tomando el intervalo 0, 1. Entonces, fíjate que yo hago g en b menos g en a, por eso estoy en el 0, 1, sobre 1 menos 0, b menos a. Pero 1 menos 0 es 1, por eso queda g en b menos g en a. La armé a propósito para mostrar eso, porque yo después de que hice este con este y este con este, me quedé con estos dos, que es lo que escribí acá abajo. Claro, sí, ahora puedo ver, sí, ahora entiendo. O sea, no es que esto es igual a esto, en realidad es igual por transitividad. Este es con este por regla de la cadena, el primero es con el último
por teorema del valor medio para funciones de una sola variable. Claro, sí. Sí, ahora entiendo. Sí. Gracias, profe. Otra cosa, chicos. ¿Algo más? ¿Listo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Chao. Sí, profe. No, profe. Entonces recuerden, el 27 no nos vemos directamente el 4. Ok. ¿Estamos? Vale, profe. Chao. Buenísimo. Bueno, profe, Listo, gracias. chicos. Nos vemos. Buena Chao. semana. Hasta luego. Buena, profe. Chau, chau. Hasta luego.